Hace más de 1000 años, en las tierras frías y abruptas del norte de Europa, nacieron hombres y mujeres que el mundo conocería con un solo nombre: los vikingos. Eran pueblos que habitaban lo que hoy llamamos Noruega, Suecia y Dinamarca. Para ellos, estas no eran tierras fáciles. Los inviernos eran largos, los veranos cortos y la tierra no siempre daba suficiente alimento. Entre montañas nevadas, bosques espesos y mares embravecidos, aprendieron a sobrevivir, y no solo a sobrevivir, sino a soñar con conquistar más allá del horizonte. En cada aldea vikinga, al caer la noche, las familias se reunían alrededor del fuego, y los ancianos contaban historias de los dioses, de Odín, el sabio de un solo ojo que buscaba conocimiento a toda costa, de Thor, el dios del trueno, protector de los hombres, de Freyja, diosa del amor y la guerra, y de Loki, el embaucador, siempre sembrando caos entre los dioses y los hombres. Estas historias no eran solo cuentos, eran la brújula de sus vidas, la forma de entender el mundo, de aceptar la muerte y de honrar la gloria. Los niños vikingos crecían escuchando que mayor honor que podía tener un hombre era morir en batalla y ascender al Valhalla, donde Odín los recibiría con hidromiel y banquetes eternos. Desde pequeños aprendían a manejar un hacha, un escudo, un arco. No había diferencia clara entre la vida cotidiana y la preparación para la guerra. Todo estaba ligado. La caza, la navegación, el trabajo y la herrería, todo formaba parte de un mismo entrenamiento que, tarde o temprano, los llevaría al mar. Porque si algo definía a los vikingos era el mar. Con sus barcos largos, llamados drakkar, cubiertos de escudos en los costados y decorados con cabezas de dragón en la proa, eran capaces de surcar ríos, mares y hasta océanos. Estos barcos eran una extensión de sus cuerpos, construidos con precisión, resistentes y flexibles, capaces de viajar miles de kilómetros. Gracias a ellos, los vikingos llegaron a rincones que pocos europeos de la época podían siquiera imaginar. A finales del siglo VIII, comenzó lo que la historia recordaría como la era vikinga. Una fecha quedó grabada como el inicio de todo, el año 793, cuando los vikingos atacaron el monasterio de Lindisfarne en Inglaterra. Fue un choque brutal. Los monjes, que vivían en paz copiando manuscritos, rezando y cultivando la tierra, se encontraron con hombres altos, rubios, con hachas y espadas, que arrasaron con todo. Para los cristianos de Europa, fue un acto de barbarie, casi diabólico. Para los vikingos, fue simplemente una expedición más. Buscaban riquezas, esclavos y gloria. Después de Lindisfarne, las incursiones se multiplicaron. Inglaterra, Escocia, Irlanda y las costas de Francia empezaron a temblar ante la sola idea de ver velas en el horizonte. Los reyes europeos no podían creer la rapidez con la que estos hombres aparecían, saqueaban y desaparecían de nuevo en el mar. Sus barcos eran tan ligeros que podían navegar ríos estrechos, llegar hasta el corazón de las ciudades y atacar donde nadie lo esperaba. Pero los vikingos no solo eran saqueadores. Eran comerciantes, exploradores y colonos. Fundaron asentamientos en las islas británicas, en Islandia, en Groenlandia, y hasta llegaron a América del Norte, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, fue quien dirigió una expedición que alcanzó lo que ellos llamaron Vinland, un lugar fértil lleno de vides y recursos naturales. Hoy sabemos que ese lugar estaba en la costa de Canadá. En sus viajes, los vikingos comerciaban pieles, hierro, ámbar y esclavos. A cambio, obtenían especias, seda, vino y joyas de tierras lejanas. Sus rutas comerciales se extendían por toda Europa y llegaban hasta el Imperio Bizantino y el mundo árabe. En Constantinopla, los vikingos llegaron a servir como mercenarios de élite en la guardia personal del emperador. Eran conocidos como la Guardia Varega, temidos por su fuerza y lealtad. Sin embargo, detrás de la imagen de guerreros despiadados, había también una sociedad compleja. Los vikingos vivían en comunidades organizadas, con leyes y asambleas llamadas Ting, donde hombres libres debatían y decidían asuntos importantes. Las mujeres, en comparación con otras culturas de la época, gozaban de más derechos. Podían heredar tierras, pedir el divorcio y administrar propiedades. Algunas incluso luchaban en batalla, como las legendarias Ylmaidens, mujeres escudo, que aparecen tanto en las sagas como en descubrimientos arqueológicos. Entre las figuras más recordadas está Ragnar Lothbrok, un héroe legendario que, según las sagas, desafió a reyes, navegó mares imposibles y murió lanzado a un pozo lleno de serpientes por el rey Aella de Northumbria. La historia mezcla mito y realidad, pero su nombre se convirtió en símbolo del espíritu vikingo,
valiente, temerario y dispuesto a enfrentar la muerte con una sonrisa. La violencia de los vikingos no pasó desapercibida, y poco a poco los reinos europeos comenzaron a contraatacar. Fortificaron ciudades, levantaron murallas y pagaron sumas enormes de dinero, llamadas danegeld, para que los vikingos se marcharan. Pero incluso entonces, muchos de estos guerreros decidieron quedarse. Fundaron colonias en Inglaterra, como el famoso Danelá, y en Francia, donde un jefe llamado Rollon recibió tierras del rey Carlos el Simple. De esas tierras nació Normandía, y sus descendientes, los normandos, cambiarían la historia siglos más tarde. Pero nada dura para siempre. A medida que pasaban los siglos, la era vikinga comenzó a desvanecerse. Parte de la razón fue la conversión al cristianismo. Los misioneros lograron que los reyes nórdicos aceptaran la nueva fe, y con ella llegó también un cambio cultural. El Valhalla fue reemplazado por el cielo cristiano, y las viejas costumbres guerreras empezaron a ceder ante nuevas formas de vida. Otra razón fue la resistencia de los pueblos que habían atacado durante tanto tiempo. Inglaterra, Francia y otros reinos aprendieron a defenderse, a unirse contra los invasores. Lo que antes había sido un golpe rápido e inesperado empezó a convertirse en batallas más difíciles, con menos recompensa. Y, poco a poco, los vikingos dejaron de ser los temidos depredadores del mar para convertirse en parte del mundo medieval europeo. Sin embargo, su legado no desapareció. Los vikingos dejaron huellas en la cultura, en el idioma y en la genética de muchos lugares. Sus mitos aún resuenan en los libros, en las películas, en las series. Y sus logros como navegantes y exploradores siguen siendo admirados. Cuando piensas en ellos, no solo debes imaginar hombres brutales con hachas y cascos, aunque, dicho sea de paso, nunca usaron cascos con cuernos. Eso es un mito inventado en el siglo XIX. Debes pensar en un pueblo que supo adaptarse a un entorno hostil, que se lanzó al mar impulsado por la necesidad y por el deseo de gloria, y que cambió para siempre la historia de Europa y del mundo. Hoy, si viajas a Escandinavia, aún encontrarás rastros de ellos. Piedras rúnicas con inscripciones que hablan de hazañas y batallas, barcos enterrados que nos cuentan su maestría en la construcción naval y leyendas que siguen vivas en la memoria colectiva. Y así, cuando las olas golpean con furia y el viento sopla como si quisiera arrancar el mundo, tal vez, en lo más profundo del alma humana, aún podamos escuchar los ecos de sus cuernos de guerra, de sus canciones y de su grito inmortal. Por Odín y por la gloria eterna.